Estoy seguro de que cuando has hablado de la pretemporada, el primer concepto que se te ha venido a la cabeza es el de cargar gasolina. Las pretemporadas sirven para que nuestros jugadores carguen y llenen los depósitos de gasolina. Pues bien, esto es un concepto erróneo que viene arraigado desde hace muchísimos años dentro del fútbol y la preparación física y que tenemos que darle una vuelta de rosca para intentar llevárnoslo a nuestro terreno. Para eso vamos a ver en el vídeo de hoy 3 conceptos claves que tienes que tener en cuenta y que tienes que aplicar a la hora de gestionar las cargas de tu equipo. Así que sin más, empezamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a hablar de la gestión de cargas es que una temporada se va a dividir en 3 partes. La primera parte es un periodo transitorio que va desde el final de una temporada hasta el inicio de la siguiente pretemporada. Luego vamos a tener un periodo preparatorio que llamaremos pretemporada y luego vamos a empezar con el periodo competitivo, donde va a empezar nuestra competición, nuestra liga regular. Tenemos que tener en cuenta y vamos a partir de la base que durante el periodo transitorio, es decir, desde que acaba una temporada y empieza la siguiente pretemporada, se van a producir muchísimas desadaptaciones en nuestros jugadores. Y tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de empezar a cuantificar y a la hora de empezar a gestionar las cargas dentro de mi pretemporada. Para ello, vamos a mostraros este artículo y vamos a trabajar sobre el artículo de Tim Gabbett en el que habla del cuánto, del cuándo y del cómo. Cuánta carga hay que meter, cómo se mete esa carga y cuándo es necesario meterla y cómo se hace esa progresión dentro de la pretemporada. Para ello, el autor va a utilizar 3 conceptos que son el suelo, el tiempo y el techo. Cada uno de estos 3 conceptos va a estar ligado a una de las diferentes situaciones en las que nos vamos a encontrar a la hora de gestionar la carga de nuestro equipo. El primer concepto del que vamos a hacer referencia es el tiempo. El tiempo es uno de los conceptos que más nos afecta a los preparadores físicos, ya que sabemos que una pretemporada profesional oscila aproximadamente entre las 6 y las 8 semanas, pero en los equipos amateurs sabemos que esto no funciona así. En los equipos amateurs sabemos que aproximadamente una pretemporada dura entre 3 y 5 semanas. Por eso, cuando nosotros tenemos que gestionar la carga y hacemos una progresión de la carga desde el nivel de condición física base, desde el suelo hasta el techo, podemos hacer una sobrecarga progresiva dentro de nuestra gestión de carga. Pero el problema viene cuando nosotros acortamos el tiempo. Nosotros tenemos aquí una semana profesional, una pretemporada profesional, como digo, aproximadamente de 6 semanas, en la que la planificación y la gestión de la carga va a ir de manera progresiva, desde la base hasta el techo. El problema viene cuando nuestro equipo se planta en que tiene solamente 4 semanas de pretemporada y el salto que tenemos que pegar nosotros desde el suelo hasta el techo es muchísimo más alto. Tenemos un suelo bajo, un tiempo corto y un techo alto. En este caso se juntan estas 3 variables y automáticamente aumenta el riesgo de lesión. Nuestros jugadores vienen de un periodo de desadaptación durante el periodo transitorio muy largo, tenemos una condición física baja y nuestros jugadores tienen poco tiempo para prepararse y pegar ese salto de forma. El segundo concepto al que vamos a hacer referencia es el concepto de el suelo. El suelo es el nivel de condición física con el que nuestros jugadores llegan en pretemporada, es decir, la condición con la que vamos a partir. ¿De qué va a depender ese suelo? Pues de todo ese periodo transitorio y de todas esas desadaptaciones que se haya producido en nuestros jugadores. El suelo no es lo mismo para un equipo que haya terminado la liga a final de junio, empiece la pretemporada a mitad de julio y solo tenga 2-3 semanas de periodo transitorio, es decir, 2-3 semanas de vacaciones, que un equipo que haya terminado la liga en mayo, empiece la pretemporada en agosto y esté 2 meses completo parado. El nivel de suelo, es decir, el nivel de condición física con el que van a llegar nuestros jugadores, va a ser muy bajo y el salto que van a tener que pegar hacia el techo, hacia el nivel de condición física óptimo para empezar a competir, va a ser muy grande y ese salto le va a provocar muchísimo riesgo de lesión. Para ello, la estrategia que nosotros vamos a utilizar es ganar tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros nos vamos a ir 2 semanas previas a la pretemporada y lo que vamos a conseguir es mandar un trabajo a nuestros jugadores para preparar este suelo, para aumentar esta base de condición física. Vamos a aumentar con ello el tiempo con el que nuestros jugadores se van a preparar. Vamos a hacer una pretemporada un poco más larga. Si nosotros teníamos 4 semanas de pretemporada, nos la vamos a llevar hasta 6 semanas, donde le vamos a mandar un trabajo genérico a nuestros jugadores, sobre todo de fuerza, que es la capacidad condicional básica, y de capacidad aeróbica, para que nuestros jugadores puedan aumentar ese suelo durante el periodo transitorio y
la progresión en las cargas hasta llegar a nuestro nivel base de condición física, hasta nuestro techo, sea muchísimo más progresiva. Sabemos que las primeras semanas que tenemos en pretemporada son de adaptación anatómica, pero va a depender mucho del suelo con el que lleguen nuestros jugadores. En el caso de que nuestros jugadores lleguen con un suelo muy bajo, imaginaros que todo esto lo quitamos y tenemos que ir hasta este techo, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que no tenemos tiempo para preparar a nuestros jugadores. Con ello lo que tenemos que hacer es alargar esas semanas de adaptación anatómica. En lugar de una semana, me iría hasta 2, 3 semanas para intentar alargar ese tiempo. Porque nosotros tenemos que depender del nivel de condición física con el que partan nuestros jugadores. Si no, es muy difícil optimizar todas esas cargas y llegar al nivel de techo para poder competir en las mejores condiciones posibles. El tercer concepto al que vamos a hacer referencia es el techo. El techo es el nivel de condición física al que tienen que llegar mis jugadores para competir. Este techo va a depender obviamente de la categoría en la que estemos compitiendo. No es lo mismo la demanda de la competición y la exigencia de la competición de un equipo profesional de primera división que un equipo amateur o un equipo alevín, infantil, juvenil, cadete, etc. Este techo tenemos que intentar aumentarlo, es decir, meter el máximo volumen posible dentro de una progresión lógica para poder optimizar a nuestros jugadores y con ello aumentar el rendimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una de las estrategias que acabamos de comentar es básica. Este trabajo que yo le mando a mis jugadores las 2 semanas previas, la pretemporada, para que lleguen con un suelo lo más alto posible, me va a permitir que si yo puedo aumentar este suelo, se me va a abrir lo que el autor denomina, lo que Tim Gabbett denomina una ventana de oportunidad para poder aumentar este techo y con ello poder hacer una sobrecarga progresiva hasta optimizar el rendimiento de mis jugadores. Con esta ventana de oportunidad, lo que yo voy a lograr es poder ir hacia lo específico, hacia la especificidad de la competición lo más rápido posible, con el menor riesgo de lesión, meter y aumentar el volumen de las cargas mucho más para que lleguen y aumente el rendimiento de mis jugadores, y todo ello me va a hacer que mi equipo optimice el rendimiento y esté preparado y esté en las mejores condiciones posibles, evitando el riesgo de lesión. ¿Cuáles son los principales problemas que nos encontramos? Que yo tengo un suelo bajo, un tiempo corto y un techo alto. Como digo, si nosotros juntamos estos 3 elementos, el riesgo de lesión se va a disparar y la progresión en las cargas va a tener que ser mucho más tranquila. Conforme lleguen nuestros jugadores y los evaluemos la primera semana, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el suelo con el que llegan mis jugadores. Una vez que yo ya sepa el nivel de condición física con el que llegan, puedo empezar a plantearme las cargas. Y si es necesario aumentar esa fase de adaptación anatómica, aumentar en el tiempo, porque el nivel de condición física con el que llegan no es el óptimo, no es el necesario para empezar a meter cargas medias o altas, tenemos que hacerlo. Porque uno de los grandes errores que siempre hemos cometido es que si un jugador llega en mala forma, lo que nosotros hacemos después del entrenamiento es mandarle un trabajo doble para intentar acelerar ese proceso, pero eso es un gran error, porque con lo que vamos a conseguir con ello es que se lesione y automáticamente esté 1 o 2 semanas parado. Cuanto más o cuanto peor sea el nivel de condición física de nuestro equipo, más paciencia tenemos que tener. Tenemos que intentar alargar esa fase de adaptación anatómica 1 o 2 semanas en función del nivel que tenga mi equipo para poder llegar lo antes y lo mejor posible a la carga competitiva. Este tipo de errores se vienen cometiendo desde hace muchísimo tiempo, por eso los artículos científicos ya nos están mostrando que durante la pretemporada es cuando más lesiones se producen y todavía nos extraña este aspecto. Lo que pasa es que si empezamos a aplicar un poquito la lógica y vemos que nuestros jugadores llevan 2 meses parados, mes y medio, 2 meses parados durante todo este periodo transitorio, la fatiga crónica que llevan acumulada es muy baja, de buena primera le metemos una carga muy elevada y empezamos a aumentarle en muy poco tiempo, 3-4 semanas, metemos muchos partidos amistosos, muchos volúmenes de entrenamiento, mucha carga, mucha intensidad, obviamente nuestros jugadores están desadaptados y no son capaces de soportar esas cargas y a partir de ahí empiezan las lesiones. Todos estos artículos científicos van por esta misma línea, donde se está demostrando que durante las pretemporadas es el periodo donde más se nos lesionan nuestros jugadores y este es el principal error que tenemos que evitar. Porque lo más básico de un preparador físico es evitar que el jugador se lesione y tener todos los jugadores disponibles para el entrenador cuando llegue la primera jornada de liga
y a partir de ahí ir cogiendo a base de ritmo de competición la carga que te va a ir exigiendo la competición en función de sus demandas. Si tengo más semanas, tengo más tiempo y puedo meter más volumen de entrenamiento y mis jugadores llegan con un suelo más alto, me va a permitir optimizar mejor a mis jugadores, pero si no, tengo que tener paciencia. Así que nada, familia, espero que os haya servido, espero que evitéis estos errores y que empecéis a aplicar todo esto dentro de vuestras pretemporadas. Así que nos vemos en el siguiente. Un saludo, familia.